Atención Colombia, el presidente Gustavo Petro declaró la conmoción interior debido a esta enfrentamiento que se está presentando en el Catatumbo entre disidencias de las FARC y el ELN. Y es que lo que colmó la paciencia del mandatario fue la salida de un comandante del ELN a decir cualquier cantidad de babosadas y a justificar la guerra que está librando en el Catatumbo, matando a firmantes del acuerdo de paz. Pero miremos el video que desató la polémica y la conmoción interior. Lógicamente ha desatado una lloratón uribista que dicen que esto lo hace el presidente para adelantar su reforma tributaria. Hágame el favor, señores. Está cualquier cantidad de víctimas que se están gestando allá en el Catatumbo y estos personajes uribistas solo piensan en el odio que los lleva a cometer toda esta clase de improperios y también de barrabasadas que dicen, ¿no? Escuchemos lo que dijo este señor disque comandante del ELN. Desde el Frente de Guerra Nororiental, comandante en jefe Manuel Pérez Martínez del Ejército de Liberación Nacional ELN, enviamos un mensaje a los combatientes, milicianos y apoyos del Frente 33 de las distintas FARC. Les decimos, las puertas del ELN están abiertas para que se entreguen, para que se deserten, para que lleguen con su fusil. Los albergamos y se los entregamos a sus familiares con la garantía de organismos nacionales e internacionales. No sigan ofrendando la vida por una causa que no existe. Los tienen confundidos, los tienen metidos en un enredo ideológico donde ustedes no comprenden ni dimensionan lo que están pasando. Sus jefes viven bien, hacen parte de ese conglomerado económico diseñado desde el narcotráfico y desde la cultura traqueta. Tienen relación con el enemigo y planean para el Catatumbo operaciones contra insurgentes. Ellos o están a punto de salir o ya salieron en helicópteros del enemigo hacia las grandes ciudades a disfrutar de los capitales, a disfrutar de la buena vida, mientras a ustedes los dejan aquí en el campo de batalla como carne de cañón. Los invitamos, ustedes son catatumberas y catatumberos, hijos de estas tierras. Busquen el camino correcto para luchar por la justicia, para luchar por la verdadera revolución como proyecto estratégico hacia el socialismo. Ya ellos perdieron su vocación de revolución. Hoy la vocación de los mandos, quienes comandan el Frente 33 de las distintas FARC, es vocación económica, es vocación de conciliar con el enemigo. Entonces los invitamos, las puertas están abiertas, busquen los canales, busquen las juntas de acción comunal, busquen a sus padres, busquen la gente y verán que paramos esta guerra. Y dejan, como dije antes, de ser carne de cañón. Ah, ¿qué tal esta gente? Lo que pasa es que están peleándose el territorio de la droga, del narcotráfico y de la minería ilegal, señores. Y frente a esto el presidente Gustavo Petro no se aguantó a este grupo terrorista y les fue respondiendo. Gustavo Petro dice lo siguiente: hablan de los otros pero se refiere a sí mismo. Han perdido la inteligencia. La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Es la paz la bandera revolucionaria porque es la bandera de la vida. Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del Poder Judicial su apoyo. El copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia, ¿no? Pero ahí no paró la cosa. Si Gustavo Petro estaba buscando la paz y el ELN la guerra, tendrán la guerra, así lo dijo el presidente Gustavo Petro en un trino. Lo sucedido en el Catatumbo no es sino una demostración más del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia las organizaciones narcoarmadas. La acción de masacre cometida por el ELN con fuerzas traídas desde Arauca hasta el Catatumbo calca perfectamente el accionar de los grupos paramilitares cuando, dirigidos por Mancuso, llegaron a la zona. Masacre de campesinos civiles en estado de indefensión. Entonces, crímenes de guerra por doquier que son crímenes contra la humanidad. Como lo anunciaba antes, el ELN se apartó de la teoría del amor eficaz de su fundador, el sacerdote Camilo Torres Restrepo, del que aún guardó su sotana, y transitó hacia los caminos de Pablo Escobar, al que escogieron como su guía permanente. Es el tránsito que todo ser humano realiza cuando a su corazón le gana la codicia, o como dijera José Eustacio Rivera, se lo gana la violencia. Conocí muchas personas militantes del ELN cuando estaba en la cárcel o cuando estaba en mis noches de amor y de guerra. Siempre me admiro de ellos sus principios, su entrega revolucionaria. Creo que el ELN está muerto. Murió también entre los campesinos del Catatumbo. Lo asesinó el actual ELN mafioso. Le corresponde al ejército actuar, señores, el ejército de la Constitución, salvar y proteger a la población del Catatumbo del ELN, su asesino. El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrán. Nosotros, el gobierno, estamos al lado del pueblo.
Todo aquel que aún mantenga su corazón firme al lado del amor eficaz será escuchado. Todo aquel que haya dejado que su corazón lo gane la codicia será enfrentado. Al pueblo, mucha organización y firmeza. Las armas de la nación están de su lado, dice el presidente Gustavo Petro, luego de declarar conmoción interior, y pues ya hay varias reacciones, sobre todo la lloratón uribista que se está presentando en redes sociales es inimaginable. Alejo del Toro, por ejemplo, dice, la declaratoria de estado de conmoción interior y de emergencia económica que anunció el presidente Petro es necesaria para enfrentar de manera integral la problemática en el Catatumbo y en otras zonas del país. No se puede enfrentar con armas solamente, que son importantes, lo que tiene una raíz más profunda. Hay que advertir que casi todos los presidentes de las últimas décadas han utilizado estas figuras porque no demora en saltar la oposición a decir que se viene una dictadura, cambio de la constitución para la reelección y quién sabe qué otras locuras más, ¿no? Así lo dice aquí Alejo del Toro. Como esta. El estado de conmoción interior y la emergencia económica le permite al gobierno nacional enfrentar la crisis del Catatumbo, pero de manera integral. Aquí no solo hay una intervención militar, sino cómo logramos de una vez acabar con las causas del conflicto en zonas como estas. Eso sí, hay que quitar ya la idea que muy seguramente va a vender la oposición de que el presidente lo va a hacer para cambiar la constitución y reelegirse. Aquí lo que queremos es entregar un país realmente de cambio para todos. ¿Cómo les parece lo que dice aquí Alejo del Toro, no? También otra persona que se pronunció fue el señor congresista Hernán Cavi del Centro Democrático, ¿no? Él dice que esto es para buscar nuevos impuestos a través de la declaratoria de conmoción interior y emergencia económica. Escuchemos lo que dice el señor. Toda la atención puesta en el anuncio del presidente de la República de declarar conmoción interior y emergencia económica. Esta segunda le permitiría lograr por esa vía, por la puerta de atrás, lo que no pudo lograr en el Congreso de la República, modificando o creando nuevos impuestos con la justificación de lo que sucede en el Catatumbo. Para recuperar al Catatumbo no necesita declaratorias de conmoción interior y mucho menos de emergencia económica. Al Catatumbo lo recupera si tiene la decisión de confrontar a las bandas criminales, a esas guerrillas, si tiene la decisión de sustituir los cultivos ilícitos por lícitos, si tiene la decisión de erradicar forzosamente, si tiene la decisión de eliminarle los beneficios de voceros de paz, gestores de paz, ceses al fuego, que es lo que ha fortalecido esas guerrillas y esos grupos criminales en el Catatumbo. Ojo con la excusa de la emergencia económica, que por esa vía se puede estar llevando lo que no logró en el Congreso de la República vía ley de financiamiento. Mucho cuidado. Claro, empiezan a sembrar la cizaña, empiezan a sembrar la desinformación diciendo que esto es para convertirse en una dictadura, ¿no? Y como lo dijo aquí el ministro Cristo, señores, dejan de hablar tantas pendejadas definitivamente. Daniel Samper, con su cizaña de siempre, dice lo siguiente, que por qué esto de conmoción interior no será para que el presidente haga sus triquiñuelas y demás. Y miren la respuesta del ministro Cristo, es que definitivamente... Ministro, antes de irse, yo sé que ya nos despedimos y todo, y con la venida aquí de mis colegas, sobre esto que dice la conmoción interior. Hay algunas voces de la oposición que están conjeturando que esa es una figura que en realidad quiere inventarse el gobierno para, digamos, no hacer elecciones en el 2026 o para correr esas fechas. ¿Qué le respondería usted como ministro a todas esas voces? Que dejen de seguir hablando pendejadas, Daniel. Va a haber elecciones aquí. Este martes 28 tenemos la primera comisión de garantías con las fuerzas militares, con los organismos de control, con la Legisladuría Nacional del Estado Civil, que se pongan a pensar en el país y qué le van a proponer al país antes de estar hablando tanta pendejada e inventándose tantas teorías de ciencia ficción. Estamos en una situación muy dolorosa, muy importante para los colombianos. Obviamente, tienen todo el derecho a criticar el gobierno por su política de paz total, por lo de seguridad, pero desde el punto de vista institucional que sean serios, que no se pongan a hablar pendejadas como diría su papá. Dejémonos de pendejadas. Dejémonos de pendejadas porque los uribistas están diciendo esto, ¿no? Hacen política con el dolor de todo esto que está pasando. También Vicky Dávila, por supuesto, empieza a decir que Petro decrete la conmoción interior tiene dos significados. Significa que su gobierno perdió el control de la seguridad en el país y que los ciudadanos definitivamente estamos en manos de los narcocriminales que él ha empoderado. Una fuerza pública valiente pero maniatada y un avance histórico de los grupos armados ilegales ante la debilidad premeditada del Estado. Ahora los bandidos dominan los territorios, tienen mejores armas, son más ricos por la polvo blanco y la minería ilegal y más letales, ¿no? Cuando pues el gobierno ha combatido estos ilícitos. Lo que pasa es que las FARC y el ELN están desesperadas porque se les ha caído todos los cargamentos y el origen de esto fue por un cargamento que se les cayó a estas dos bandas criminales. Segundo, la otra alternativa es que Petro empezó a hacer realidad sus planes perversos del caos en el 2025. Otra hablando pendejadas, ¿no? De cara al 2026, el año de las elecciones presidenciales, sobre todo en medio de la coyuntura política en Venezuela, donde el dictador Nicolás Maduro pudo quedarse en el poder tras robarse las elecciones.
Petro podría estar preparando el camino con el objetivo de tratar de quedarse a la fuerza en el poder. No lo vamos a permitir, dice la señora. ¿Ah? ¿Cómo les parece la opinión de Vicky Dávila? Hablando pendejadas también, ¿no? También Miguel Uribe. Ahora Petro nos amenaza con gobernar por decreto con un estado de conmoción interior y además una emergencia económica. Nos opondremos con toda la firmeza y la contundencia a cualquier intento de afectar la vida democrática, el bolsillo y las instituciones del país, dice aquí Miguel Uribe. ¿Quién más dice por acá? Pues resulta que Gustavo Petro también respondió a estos medios que dicen: no existe justificación, dice Juan Manuel Santos frente a esta conmoción interior. Y Gustavo Petro le contesta: van decenas de muertos y no hay justificación para la conmoción interior. ¿Así estamos acostumbrados a la muerte? ¿Prefieren debilitar el gobierno que detener el narco? Es lo que dice aquí el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué lo dirá? También Daniel Briceño, que es un concejal uribista, decía en el 2022, cuando hubo un paro armado del ELN y de las guerrillas de Colombia, lo siguiente, en el 2022, ¿no? El presidente de la República debe declarar el estado de conmoción interior de forma inmediata para enfrentar con todas las herramientas a los delincuentes que están generando el paro armado. El país no puede arrodillarse ante ellos, decía Daniel Briceño en esa época, ¿no? Casi muy cerca a que Duque entregara el poder y también se dieran las elecciones, porque siempre en víspera de elecciones sucede esto de paros armados, enfrentamientos entre grupos y demás. ¿Será que nos quieren vender seguridad democrática? Y después, al día de hoy, Daniel Briceño dice lo siguiente: con la conmoción interior, Petro puede restringir el derecho a la circulación y residencia, establecer restricciones a la radio y a la prensa, utilizar los medios de comunicación privados cuando quiera, restringir el derecho de reunión, imponer impuestos y contratar a dedo. En el gobierno de Duque era bueno, pero ahora declarar conmoción interior en el gobierno de Petro es un delito para estos desgraciados. Increíble, ¿no? María Fernanda Cabal también salió llorando. Lo que está pasando en el Catatumbo es el reflejo de una política fallida y fracasada que parece más complicidad del gobierno Petro. Ella siempre desinformando y calumniando. Lo que está pasando en el Catatumbo es el reflejo de una política fallida, fracasada, que parece más complicidad del gobierno Petro. Esas resoluciones que dan permiso a la delincuencia organizada para que transite por donde se les da la gana, ese nombrar gestores de paz a los mayores asesinos, todo con la palabrita paz. Todo con la falsa narrativa buenista que lo que ha dejado es muertos. 2 días en el Catatumbo y vamos casi en 90 muertos y vamos a llegar a más. 8.000 desplazados. Pero se les olvidó Arauca. Se les olvidó Arauca y Tami Arauca. Entre los dos van más de 1.000 muertos. Ya no los cuentan, ya no están en campaña política. Están en el poder y están destruyendo el país. Porque el Catatumbo también es Nariño, Putumayo, también es el Chocó, también es el Cauca. ¿Esas son las elecciones que nos esperan en el 2026? Ojo, porque la relación con Estados Unidos ya cambió. Y este país, Estados Unidos, donde estoy hoy aquí en la posesión de Trump, va a empezar a contar las hectáreas. Y la erradicación, la fumigación y la sustitución tienen que volver, no el cuentico de la incautación. Esto cambió las reglas del juego. Ay, no, señora María Fernanda Cabal asistiendo a la posesión de Trump cuando sabemos que ni pudo entrar, ¿no? Siempre populista la señora. El expresidente Iván Duque también salió a atacar aquí al gobierno, ¿no? Utilizar la tragedia del Catatumbo para revivir una defensa de reforma tributaria es la politización del dolor de las víctimas del terrorismo. Un despropósito jurídico que no aguanta la más mínima revisión y un tenebroso acto de oportunismo político, dice el señor Iván Duque. Sin embargo, el señor Iván Duque en su época decía lo siguiente: 2018, el Catatumbo ha sido una región agobiada por la violencia, el abandono del Estado y la corrupción. Hoy venimos a decirle a esta región que aquí van a tener un presidente que les va a devolver la esperanza. Y nunca la devolvió, señores. Esto lo decía el señor en campaña, ¿no? Tweet del 2018, y estos son los mismos que hoy se venden como los salvadores del Catatumbo. Así son, señores. Dicen que pues van a ofrecer seguridad y nunca recuperan la esperanza estas regiones. También Alejo Vergel dice: políticos del Centro Democrático discutiendo por qué el gobierno de Gustavo Petro ha direccionado algunos recursos para el Catatumbo y Norte de Santander directamente. Curioso que por este partido y sus políticos no hicieron ni miércoles. Por la región, no, por el Catatumbo. Se le ha entregado a la ilegalidad y a las mafias gracias al abandono en el que nos tenían. Se los digo, los políticos aliados del uribismo son los que gobiernan el departamento y ya saben el resto de la historia. ¿Y esto a quién le conviene más? Al Centro Democrático y por supuesto al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Humberto de la Calle también dice: señores de la oposición,
Claro que el gobierno ha cometido errores, pero estamos en presencia de una catástrofe humanitaria. El descontrol territorial ahora es un tema de soberanía, no puede ser la conmoción para los suyos. Pero si Petro es gobernante, entonces se paraliza la Constitución ante la emergencia. No se puede decir que esto es extraordinariamente grave, pero que solo se utilicen normas ordinarias de policía. Esta es una verdadera conmoción nacional que debe examinarse con sentido de nación y de grandeza. Obviamente corresponde al Congreso y a la Corte frenar posibles desafueros y examinar la necesidad de esas hipotéticas normas que aún no conocemos, ¿no? Se conocerán en los próximos días los decretos, pues, que declara el presidente Gustavo Petro. Por otro lado, empezó la era Trump, la famosa era Donald Trump, la que alaba Cabal, la que alaba pues Miguel Uribe y toda esta gente arrodillada a esta potencia, ¿no? Pues aquí Isabel Zuleta dice lo que hizo el primer día el señor Donald Trump. Retiró de Estados Unidos del Acuerdo de París, revirtiéndole compromisos ambientales previos. Indultó a los participantes del asalto del Capitolio del 6 de enero del 2021. Como lo hace Trump, entonces ahí sí no es malo. Entonces Gustavo Petro buscaba liberar personas que estuvieron en el estallido social, que no hicieron nada, y ahí sí era un delito, ¿no? Contra el presidente Gustavo Petro. Declaración de emergencia nacional de la frontera sur con el objetivo de reforzar la seguridad y reanudar la construcción del muro fronterizo. Reconocimiento oficial únicamente de 2 géneros, eliminando protecciones para las personas transgéneros en documentos y políticas federales. Reincorporación de Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo, revirtiendo decisiones diplomáticas anteriores. Promesa de medidas estrictas contra la migración, incluyendo la suspensión del reasentamiento de refugiados y la finalización de la ciudadanía por derecho de nacimiento. Anuncio de una emergencia energética nacional con planes para aumentar la producción de petróleo y gas y la eliminación de subsidios a vehículos eléctricos. Regresa Estados Unidos al pasado. Hágame el favor, que dice el presidente Gustavo Petro frente a estas políticas del señor Donald Trump. No se arrodilla para nada. No van los Estados Unidos hacia la vanguardia del mundo, sino hacia la retaguardia. La Europa decidirá si va detrás de la retaguardia. Solo hay que levantar el brazo con el saludo nazi a lo Elon Musk, ¿no? Porque el tipo saludó al estilo nazi. ¿Cómo les parece, señores? Él dice que no, pero así se vio. Pues aquí están los políticos arrodillados que siempre ha tenido Colombia frente al pues imperialismo, ¿no? La posesión de Donald Trump sacó toda la lambonería y falta de dignidad de los políticos colombianos. Se mueren por una foto al lado del presidente estadounidense. Vergonzoso. Como lo quería pues Duque, como lo quería la señora María Fernanda Cabal y como lo quería el señor Miguel Uribe. Desen en cuenta. Duque, la posesión de Donald Trump sacó toda la lambonería de los políticos colombianos. Postean fotos o videos cerca o lejos del presidente, un simple saludo o la carta de invitación con su nombre. Sin embargo, esta lambonería no es nueva y para entenderlo, un poco de historia. En el 2017, el expresidente Andrés Pastrana trinó agradeciéndole a Trump una conversación franca sobre los problemas de la región. Según la CNN, la conversación nunca existió. En la celebración de los 200 años de independencia en Colombia, el expresidente Iván Duque agradeció a los padres fundadores de Estados Unidos por su apoyo a nuestra independencia, cosa que nunca ocurrió. Los historiadores catalogaron el agradecimiento como traído de los cabellos. ¿Acaso Duque no conocía nuestra historia? Por supuesto que sí, pero le estaba lamboneando a Mike Pompeo, exsecretario de Estado gringo que estaba en el evento. En 1918, el entonces presidente Marco Fidel Suárez acuñó la política Respis Polum, mirar a la estrella del norte. Es decir, enfocar nuestra política exterior solo hacia Estados Unidos. Ya había ocurrido 4 años antes. Con el Tratado de Urrutia-Thompson, los gringos compensaban a Colombia por ayudarle a los panameños a separarse del país. Juan Manuel Santos llegó a decir que él era proestadounidense. No se trata de quemar las banderas de Estados Unidos, pero la única aspiración legítima de un presidente nacido en esta tierra es ser procolombiano. ¿Cómo les parece? Y el uribismo arrodillado frente a todo este imperialismo, ¿no? Cecilia Orozco también criticó las posiciones que está tomando Trump frente a indultos para asaltantes del Capitolio. Por ejemplo, ¿qué tal esta decisión? Sacar de la cárcel a seguidores y amigos y cambiar sus condenas y años de prisión por libertad y declaratoria de inocencia. Imagínense si esto lo hiciera cualquier presidente que no fuera Trump. ¿No sería calificado como un tirano? ¿Qué diría María Fernanda Cabal frente a esto? Hágame el berraco favor. Increíble, señores, hasta dónde llega la lambonería del uribismo. Y es que aquí Pablo Iglesias también criticó pues una foto de Donald Trump con el señor saliente Biden, ¿no? Miro la foto. 2 ancianos maltrechos, sentados en sendos sillones frente a una chimenea. 2 repugnantes marionetas adiestradas para matar, o mejor, para ordenar sin mancharse las manos, masacres y genocidios. Y esto lo decimos por esto de, pues, Gaza y Israel, ¿no? Ahora Trump va a posar como pacifista después de que Estados Unidos dio plática para comprar bombas a favor de Israel. Increíble, ¿no? ¿Hasta dónde llega esto?
Miro la foto. 2 ancianos maltrechos sentados en sendos sillones frente a una chimenea. 2 repugnantes marionetas adiestradas para matar, o mejor, para ordenar sin mancharse las manos masacres y genocidios. El más sangriento de los dos es sin duda ese anciano balbuceante con corbata morada que debe estar diciendo "Welcome back". Este torturador profesional lleva un año suministrando armas a las SS israelíes para llevar a cabo un plan que ha costado más de 50.000 muertos, un tercio de los cuales son niños y niñas. Armas, dólares y consejos de moderación, ese es Biden. El otro, el de la corbata roja, es el heredero del Ku Klux Klan, una organización dedicada a ahorcar a los jóvenes negros que se atrevían a levantar la cabeza ante el amo de esclavos. Hoy está encantado de ganarse el voto de los negros que no fueron ahorcados y votan a estos señores de capucha blanca puntiaguda. Como puede comprobarse, el de la corbata roja anima al perdedor con algo que parece una sonrisa de lástima. Uno y otro son genéticamente incapaces de la amistad, incapaces de entendimiento. Sin embargo, están familiarizados con la etiqueta del poder y saben que así es como hay que comportarse en este tipo de casos. El perdedor da la bienvenida al ganador y este le dedica una sonrisa de lástima y de ánimo. Lo haré mejor que tú, viejo cabrón, debe estar pensando el de la corbata roja. Acabaré con esa estúpida guerra que lanzaste contra nuestro hermano blanco exterminador de chechenos. Voy a colgar a ese lameculos de Zelensky al que suministrasteis armas para librar vuestra guerra contra el pobre Scholz y voy a llevar a buen puerto la verdadera guerra que los señores del mundo libramos contra los negros, los amarillos y los palestinos. Los palestinos son enemigos de nuestros siervos israelíes a los que despreciamos en tanto que judíos, pero a quienes apreciamos y armamos como matarifes de los palestinos. Esos suscitan en nosotros todavía una antipatía mayor que sus verdugos. Todo es para bien, eso sí. La raza blanca, aquejada de demencia senil, puede confiar en quienes la representan, le cambian el babero y le meten el puré en la boca con la cuchara. Bueno, esto lo escribía Franco Berardi Bifo hace algún tiempo en Diario Red, en un artículo magnífico titulado "¿Cómo se cura el nazi?". Hoy en La Base hablamos de la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Bienvenidas y bienvenidos. Increíble hasta dónde llega este señor Donald Trump, ¿no? Por último, señores, resulta que se presenta un remesón en el gabinete ministerial de Gustavo Petro. Y es que empezó esto con cambios en el círculo más cercano de Gustavo Petro. Uno de los movimientos más importantes lo realiza en la Cancillería. Pues se va Luis Gilberto Murillo y llega Laura Sarabia, señores. Esto no debe tener muy contento a los uribistas, ¿no? Y es que el lunes 20 de enero del 2025 empezaron a conocerse los anunciados cambios del gabinete del presidente Gustavo Petro. El primero de estos cambios fue este de Laura Sarabia, quien era directora del Departamento Administrativo de Presidencia DAPRE y que ahora será canciller de la República a partir del 1 de febrero. ¿Quién la va a reemplazar en este cargo? Jorge Rojas, actual vicecanciller. Luis Gilberto Murillo, quien se desempeña como canciller, presentó su renuncia al jefe de Estado, pese a que este está cumpliendo una misión en Nueva York, Estados Unidos. Esta semana empezará su empalme con Laura Sarabia, señores. Otro cambio en el gabinete del presidente Petro se relaciona con el ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Estará en el cargo hasta el próximo 27 de enero y puntualmente negó sus aspiraciones electorales y enfatizó en que se va a dedicar a su familia, según él, mientras no le hagan ofrecimientos, ¿no? Cambio en embajadas. Pues la canciller entrante, Laura Sarabia, informó que antes del 31 de enero se irán los embajadores Roy Barreras del Reino Unido, Guillermo Rivera en Brasil, Camilo Romero de Argentina y John Freddy León de Nicaragua. Sobre ellos 4 se habla de su aspiración electoral y se conoce que ya presentaron su renuncia al presidente Gustavo Petro. Nos preguntamos, ¿quién de estos se irá a ser candidato presidencial? ¿Roy Barreras, Camilo Romero o se irán de senadores o aspirantes a la Cámara de Representantes? ¿Ustedes qué piensan, colombianos? ¿Qué será de la vida de estos señores? Laura Sarabia ha manifestado que con la llegada a esta cartera que maneja las relaciones exteriores será reconciliar a Colombia con el servicio diplomático. Asimismo mencionó que durante su jefatura no habrá nombramientos de amigos, personas cercanas al presidente Petro o sus allegados, sino solo profesionales que tengan carrera diplomática. También informó que mantendrá su jefatura de la misión Guajira, la misión Nuki y la misión Urabá, que eran temas sociales que venía desarrollando. También renunció la ministra de Transporte. En horas de la tarde se había comunicado que también había renunciado esta ministra, María Constanza García, a través de su cuenta X. La exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro reportó: "Quiero compartir con ustedes que tras un proceso de reflexión he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como ministra de Transporte. Total gratitud al presidente Gustavo Petro con la confianza depositada en mí durante estos 2 años y medio. Primero como viceministra de Infraestructura y desde el 8 de julio del 2024 como ministra de Transporte". García añadió que ha sido un honor servir al país, liderando un sector clave con el mayor presupuesto y enfrentando los desafíos propios de un gobierno comprometido con el cambio social. Los mejores deseos para el continuo desarrollo de Colombia. Estos son los cambios que se ven hasta el momento. Vamos a esperar si se dan otros cambios más en estos ministerios, pero de antemano pues ya se siente el remesón y lógicamente
La extrema derecha está muy picada porque Laura Sarabia ha sido la mujer más poderosa después de Gustavo Petro. Colombianos, hasta acá este video. Por favor, compartan qué piensan de esto de la conmoción interior, qué piensan de la lloratón de todos estos uribistas frente a esto y qué creen o cuáles serán los decretos pues que serán dichos por el presidente Gustavo Petro para declarar esta conmoción. Muy amables y hasta pronto.